La última vez había predicado la primera carta de Juan en el capítulo 1, había hecho del 1 al 10, y ahora vamos a seguir con el capítulo 2, vamos a leer los 6 primeros versículos de primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer los 6 primeros versículos. Bien. Dice, a partir del versículo 1, la primera carta de Juan, capítulo 2, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hasta aquí nomás por ahora. Yo puse como título para este sermón hoy, conocimiento y obediencia. Esta carta, epístola de Juan, viene con bastante controversia. Muchos aseguran que no es de Juan, muchos aseguran que es de otra persona, que fue escrita antes del Evangelio de Juan, que fue escrita después, que fue escrita cuando era joven, que no fue escrita cuando no era joven, que no se sabe para quién fue escrita, no se sabe si es una carta porque no tiene la presentación de una carta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que está en nuestras Biblias, lo cierto que llegó a nuestras manos, lo cierto que Dios permitió que estuviera esta carta para que nosotros la podamos conocer. Y esta carta la escribe Juan en un momento bastante difícil que estaba pasando, él ya haciéndose cargo en la iglesia en Éfeso, ya después de Pablo y después de Timoteo, él ya como pastor en la iglesia en Éfeso y en todo lo que era alrededor de esa zona. Ya Pablo, dicen los que conocen, ya Pablo, siendo anciano, escribe esta carta, y la escribe porque había ciertas tendencias que trataban de corromper la doctrina apostólica, la doctrina cristiana, la doctrina de la palabra de Dios. Y entonces escribe esta carta, y cuando uno lee esta carta va a ver que va siempre circulando sobre un mismo tema, y recalcando y volviendo a recalcar y volviendo a recalcar sobre el mismo tema. Él trataba de hacerle llegar a los cristianos la palabra de Dios, y como bien vimos la vez pasada, él se centra en los primeros 10 versículos en decir que él va a escribir solo la palabra de Dios, lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él palpó, la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios, que él se va a regir solamente por la palabra de Dios. Y la segunda parte del capítulo 1 dice que Cristo es luz, que Dios es luz, que no hay ninguna tiniebla en él, que si decimos que tenemos la comunión con él
y andamos en tinieblas, mentimos, sino siempre que lo que nos está recalcando acá el apóstol Juan es que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a salvarnos, que vino a este mundo a perdonar los pecados, a llamar a aquellos que se habían desviado, y no deja ninguna duda de todas estas cosas. Versículo 9 del capítulo 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está centrándose en Cristo, se está centrando en esto, y que solamente la palabra de Cristo. Esto lo hacía porque había gente que en esa época predicaba que Cristo, que Jesús había venido en carne y que el Cristo después se había depositado en él. Cosas así más o menos, o que el Dios de la Biblia no era el mismo Dios que había creado el mundo, porque el mundo era malo, entonces no podía. Cosas más o menos extrañas. Entonces él centra esto en la base cristiana, él centra esto en la palabra de Dios. Entonces, como les dije, en el primer capítulo, él centra, que va a hablar de la palabra de Dios, centra en Cristo, y ya en el segundo capítulo nos habla a los cristianos. Nos dice a nosotros, y nos dice, en el primer versículo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acá el apóstol Juan nos está hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y nos está diciendo que no pequemos, que no andemos. Viene del capítulo anterior diciendo que Cristo es la luz del mundo, que Cristo es el que salva los pecados, que confiemos en Él. Y en el capítulo 2 empieza diciendo: hijitos, les escribo todas estas cosas, todo esto que ya la escribí anterior, de la palabra de Dios, que está hablando de la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Les escribe estas cosas para que nosotros no pequemos, para que nosotros no nos desviemos del camino, para que nosotros tengamos la vista puesta en la palabra de Dios. Nos escribe esto para que tengamos la mirada puesta en Cristo, que tengamos la mirada puesta en Él, en su palabra, y que, como dijo Jorge recién, caminemos cerquita de Cristo, que caminemos cerquita de Dios. A eso nos está refiriendo Pablo en esta parte del versículo, Juan, en esta parte del versículo número 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nos da un consuelo, estas cosas, un consejo, nos está aconsejando estas cosas que les escribí anteriormente. Se las escribo para que ustedes no pequéis. Pero también el apóstol Juan sabe de que cada uno de nosotros somos débiles. Sin Cristo somos débiles. Cuando nos alejamos de Cristo somos débiles. Cuando no seguimos la palabra de Cristo somos débiles y caemos y pecamos. Nuestra tendencia es a pecar. Entonces Él vuelve y nos dice este consejo y esta información: que si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre. Primero nos dice que nos cuenta todas estas cosas para que no pequemos, para que sigamos la palabra de Dios, para que estemos firmes en la palabra de Dios. Y después nos dice: si alguno peca, si alguno cae, si alguno resbala, tenemos un abogado con el Padre. Quiero que leamos Romanos 6, por favor, versículo 1 y 2.
Romanos 6, 1 y 2. Y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que nos está diciendo es que no debemos vivir en el pecado, que debemos vivir en la palabra de Dios, debemos estar cerquita de la palabra de Dios, pero que si pecamos tenemos abogado con Dios. La regla es que seamos santos. Dice, sed santos como yo soy santo. Que tengamos la palabra en firme. Y la excepción es que algunas veces vamos a pecar, porque para nosotros nuestra tendencia es pecar. Tenemos abogado con el Padre. Eso no significa, como les dije, que andemos pecando y que tengamos carta libre para ir pecando por el mundo. Total, tenemos un abogado con el Padre. Total, tenemos a Cristo. No. Él nos dice, sed santo como yo soy santo. Pero Él sabe de nuestra debilidad humana, del cual somos pecadores. Por eso Él es nuestro abogado. Él es el que está para defendernos. Y su sangre preciosa sigue limpiándonos. Su sangre preciosa nos sigue limpiando de pecado. Uno cuando termina el día y se va a acostar ya finalmente, siempre termino orando y pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, porque muchas veces he cometido pecados sin darme cuenta. Porque es la debilidad humana. Por eso Cristo vino a este mundo a salvarnos, porque si nosotros no fuéramos pecadores, no habría necesidad de Cristo. Por eso, porque éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, es que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y Él es nuestro abogado con el Padre. Él está siempre para cuidarnos, para limpiarnos. Él está siempre con nosotros. Él es nuestro consejero. Leamos Timoteo, por favor, 1:21, 25, creo. Primera Timoteo, sí. No, Primera Timoteo, no. Primera Timoteo 2:5. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que está para cuidarnos. Cuando no tenemos la mirada puesta en Cristo, como nos dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pecáis, estas cosas que le habías escrito antes, que él iba a hablar de la palabra de Dios, que hablaba de que Dios es la luz del mundo, que Dios vino a este mundo para salvarnos. Cuando desviamos la mirada, pecamos, pero tenemos un abogado con el Padre, que siempre está ahí para limpiarnos del pecado. Y el versículo 2 del capítulo 2 de la primera Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Él es la propiciación. La palabra propiciación
significa aplacar, significa el sacrificio que Cristo. Él es el sacrificio, porque el pago del pecado es la muerte. Y Él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por aquellos que fuimos llamados. Acá en el versículo mismo dice, y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando leí este versículo dice, y solamente por los nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, también por los de todo el mundo. Acá el apóstol Juan nos está diciendo que la gracia de Dios, la salvación de Dios, el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, es suficiente para todo el mundo, pero solamente es eficiente para los cristianos, para aquellos que fueron llamados por Cristo, para aquellos que fueron sacados del fango del pecado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. La sangre preciosa, el sacrificio hecho por Cristo, la propiciación hecha por Cristo, el aplacar la ira de Dios por nuestro pecado, hecha por Cristo, por nuestros pecados, fue eficiente en nuestras vidas. Es suficiente para todo el mundo, pero solamente eficiente, solamente para aquellos que creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Para aquellos que hemos creído en Él, por aquellos que fuimos llamados en Él, para aquellos que fuimos escogidos en Él. Por eso el apóstol Juan nos está diciendo estas cosas, nos está diciendo que tengamos la mente puesta en Cristo, que estas cosas que Él les escribe es para que nosotros no pequemos, para que estemos con la mirada puesta en Cristo, que si pecamos tenemos un abogado, alguien que está ahí por nosotros, al cual escucha nuestro lamento, escucha nuestro arrepentimiento y aboga por nosotros ante el Padre Celestial. Y este abogado que tenemos es el que hizo el sacrificio por cada uno de nosotros, un sacrificio que era suficiente para todo el mundo, pero que es eficiente solamente en aquellos que creemos y fuimos escogidos, aquellos que fuimos llamados por la palabra de Dios, aquellos que Dios nos toca en los corazones. Y en el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y vuelve otra vez a lo mismo, vuelve a redondear siempre en lo mismo, que debemos estar con Cristo, que debemos conocer a Cristo, que nosotros debemos aprender de Cristo, que nosotros debemos seguir la palabra de Cristo. Y empieza a hablarnos el apóstol Juan de nuestra responsabilidad. Primero, en el capítulo 1, nos habla de la palabra de Cristo, que Él va a hablar de la palabra de Cristo, nos habla de la gracia de Cristo, de la salvación de Cristo, que por gracia somos salvos, que Él limpió nuestros pecados. Y ahora nos está hablando que nosotros debemos estar en Cristo. Nos está diciendo que tenemos este abogado, pero que nosotros debemos estar en Cristo, que debemos seguir la palabra de Cristo. Dice, escribo estas cosas para que no pequéis. Nos está dando este consejo de padre, de pastor. Hagan estas cosas para que no pequéis.
Sigan la palabra de Dios para que no pequéis. Estén con Cristo para que no pequéis, para que no caigamos, para que tengamos esta comunión con Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. En esto sabemos que le conocemos, en esto sabemos que somos cristianos, que nos podemos levantar y decir que somos cristianos. Que por ahí podemos estar pasando momentos muy difíciles, momentos duros, pero siempre debemos apoyarnos en Cristo Jesús. Siempre debemos apoyarnos en la palabra de Él. Es nuestra responsabilidad en la cual debemos estar. El conocimiento de Cristo, el conocerlo Cristo, el estar con Él. Primera responsabilidad que nos hace ver el apóstol Juan a nosotros. Cristo vino a este mundo para salvarnos y nos dice estas cosas, y nos cuenta estas cosas para que estemos atentos, para que si nosotros estamos con Cristo, sabemos que estamos con Cristo. Si nosotros guardamos su mandamiento, lo que Él nos dice que hagamos, sabemos que estamos con Él. Versículo 4. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cristo dijo, yo soy la verdad. Él está diciendo, el que dice, yo te conozco, pero no hace lo que Cristo nos dice, tal es mentiroso. Tal no conoce a Cristo. Verdaderamente miente y no conoce a Cristo. Debemos seguir sus mandamientos, debemos conocerlo a Él. Esta es la primera responsabilidad, la primera cosa que el apóstol Juan nos dice. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Las cosas que te estaba diciendo en el capítulo anterior y las cosas que vuelve a repetir lo mismo en el capítulo este. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El conocer, el guardar sus mandamientos. Y si no guardamos sus mandamientos, si no le conocemos, si no queremos saber de Él, si decimos que le conocemos y no hacemos lo que Él quiere, si le decimos que conocemos, yo soy cristiano, y hacemos todas las cosas mal, si decimos yo soy cristiano y no creo en la palabra, verdaderamente no le conozco, no le amo como Él nos ama. Nos está diciendo, sinceramente, si ustedes me dicen que me conocen, no me conocen, porque no hacen lo que yo les estoy diciendo. Responsabilidad en el hombre. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Debemos guardar su mandamiento. Conocimiento, obediencia. Obedecerlo a Él. Responsabilidad de cristiano. Conocerlo, conocer su palabra, conocer todo de Él y obedecerlo a Él. Y si lo conocemos a Él, versículo 6, y guardamos su palabra, en esta mente el amor, verdaderamente el amor de Dios se perfecciona en Él. Vamos creciendo en Cristo, vamos creciendo en el amor de Dios, vamos creciendo en ser un cristiano cada vez más y más exitoso. Y cada vez vamos a ir creciendo más, cada vez vamos a ir santificándonos más, cada vez vamos a ir creciendo más y cada vez vamos a ir pecando menos. Responsabilidades en el conocimiento, en el conocer de Dios, en el conocer de Cristo, en el conocer su palabra y en obedecer su palabra. Él nos pide esto, Él nos pide, conózcanme y obedézcanme. Conózcanme y obedézcanme. Él nos pide estas cosas
¿Para qué? Volvemos al versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Ahora, si pecáis, porque son débiles, yo los entiendo, porque son débiles. Abogados tenemos con el Padre. Abogado que está ahí para ayudarnos. Ahora, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos conocerlo, debemos guardar sus mandamientos y debemos andar como Él anduvo. Conocimiento y obediencia. Palabras que Dios nos pide a nosotros, que nuestra responsabilidad es esta, en conocerlo y en obedecerlo. Por gracia somos salvos, por Él somos salvos. Él nos sacó del fango, del barro, del pecado que estábamos. Él nos limpió, Él nos hizo hijos suyos, Él nos puso en el lugar de hijos de Dios, en coherederos con Él. Y nos pide que los conozcamos a Él, que lo amemos a Él, que lo obedezcamos a Él y que andemos como Él anduvo. Hermosas palabras que el apóstol Juan nos está diciendo. Nos está diciendo que tenemos un defensor que se sacrificó por nosotros, que lo conozcamos, que nos conozcamos en amor y que nos conduzcamos como Él quiere que nos conduzcamos, en amor con Él, en el deber de Él, andar con Él, vivir estrechamente la palabra de Dios. Ser cristianos significa esto, significa vivir en Cristo, significa tener nuestra vida crucéntrica, significa caminar junto a Él, significa seguir sus mandamientos, significa conocerlo más y más y más a Él. Significa todas estas cosas. Gran abogado tenemos con el Padre, que aboga por nosotros, porque Él nos amó de esta manera, que nos escogió, nos sacó y nos hizo hijos suyos. Quiero que veamos una historia. Vamos a ver 2 Samuel, capítulo 11. Una historia muy conocida, muy conocida. Segunda Samuel, capítulo 11. David y Betsabé. Es larga porque también involucra parte del capítulo 12. Así que vamos a leer primeramente el capítulo 4, hasta el capítulo del 1 al 4, vamos a leer. Del capítulo 11, del 1 al 4, vamos a leer. Y después vamos a leer el versículo 26. Primero vamos a leer del 1 al 4, el capítulo 11, del 1 al 4. Y aconteció al año siguiente, en los tiempos que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terreno de la casa real,
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Después les voy a contar un poquito lo que sigue de la historia para no leer todo el capítulo. Betsabé queda embarazada. Entonces, lo que hace David es traer a Urías de nuevo para que se acueste con Betsabé y que haga pasar ese hijo para que sea de Urías. Urías no se acuesta con su mujer porque él decía que, porque estaba en guerra, él tenía que estar preparado para eso y tenía que estar en vela para eso, como si mis compañeros están sitiando en guerra, yo puedo estar con mi mujer. Como no hace estas cosas que hace David, llama a Joab y le dice que lo ponga en la primera línea para que lo mataran. Resultado, Joab muere. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Está hablando de Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sigue la lectura. Versículo 12. El profeta Natán viene. Jehová habla con Natán y le dice que le pase un mensaje a David. Y el mensaje es esto. Versículo 11. Así ha dicho Jehová. Perdón. Perdón. Entonces, versículo 9. Dice: ¿y por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo, y heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con las espadas de los hijos de Amón? Primeramente, vemos cómo lo que había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová, y después Jehová mismo le reclama que ha tomado en poco su palabra. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán contra Jehová, y Natán dijo: también Jehová ha emitido tu pecado, no morirás. Él pide perdón a Jehová, y Jehová le dice: te has perdonado tu pecado, has remitido tu pecado, pero no morirás. Pero sí, ciertamente, tu hijo morirá. El hijo que había tenido con Betsabé iba a morir. Conclusión. Primeramente, versículo 1. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde tenía que haber estado David? Tenía que haber estado con sus ejércitos. No estaba con sus ejércitos. No estaba haciendo lo que Dios le había dicho que estaba haciendo. Estaba haciendo otra cosa. Se había quedado en su casa. No obedeció a Jehová. Estaba haciendo otra cosa por su propia cuenta, lo que él no debía hacer, él estaba haciendo eso. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Desviamos la vista de lo que debemos hacer, de lo que Jehová nos dice que tenemos que hacer, de las ordenanzas de Jehová, y cómo debemos manifestarnos. ¿Qué hizo? Miró para otro lado, no hizo lo que tenía que hacer, ¿y qué hizo? Pecó. Vio a una mujer, le gustó, no le importó que fuera mujer de otra persona, y lo mató, y tomó a esa mujer.
Mas esto que David ha hecho fue desagradable a los ojos de Dios. Y Dios le vuelve a recriminar en el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué nosotros tenemos muchas veces en poco la palabra de Dios? ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos en poco la palabra de Dios? Bueno, sí, lo dice, pero bueno, para mí no es. Bueno, sí, tal vez, bueno. La paga del pecado es la muerte. Jehová perdonó. Jehová perdonó a David, pero se cobró la muerte del hijo. ¿Por qué tienen en poco? ¿Por qué tienes en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Para cada uno de nosotros. Y David se arrepintió. Y fue muy doloroso para David lo que él había hecho. Y el arrepentimiento de él fue muy grande. ¿Cómo será la misericordia de Dios, el amor de Dios y el plan perfecto de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, que Betsabé le da otro hijo después? Y ese hijo es Salomón. Y ese hijo viene de la línea donde va a nacer el Señor Jesús. El plan de Dios es perfecto. Y ahora, por último, quiero leerles el Salmo 51, por favor. Salmo 51. El título dice Arrepentimiento y plegada pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, la historia que hemos leído, vino a él Natán el profeta. Mire lo que escribe David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me ausente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicias, el holocausto u ofrenda de todos quemados. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué hermosas palabras que escribe David
el arrepentimiento, lo que hemos visto. Estas cosas los escribo para que no pequéis. Que guarden la palabra de Dios, que no tengan en menos la palabra de Dios. Porque cuando tenemos en menos la palabra de Dios, cuando despreciamos la palabra de Dios, cuando queremos quitar de nosotros la palabra de Dios, es cuando pecamos y caemos, como hizo David. Y vuelve la segunda parte del versículo 1. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo hombre. Pero debemos ir arrepentidos como hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él no quiere sacrificios, no quiere holocaustos. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quiere de nosotros. Que cuando pequemos, vayamos con el corazón contrito, humillados, sabiendo que hicimos mal. Conocemos la palabra de Dios, conocer a Dios, conocimiento de Dios, estar con Él. ¿Para qué? Para que no pequemos. ¿En qué? En obediencia. Que estemos con Él, conociéndolo a Él, obedezcámoslo a Él. Esa es nuestra responsabilidad. Si no, vamos a fallar, como hizo David. Si no estamos en Cristo, si no conocemos la palabra de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, seguro, terminamos pecando, como hizo David.